Telmita, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Es un grato honor. Permíteme hacer un cambio acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Aleluya. Muchas gracias. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hello, Angie. Hello, Angie. God bless you. Aleluya. Oscarito, Dios te bendiga. Oscarito, gusto saludarte. Ya Vilma, Dios te bendiga. Rafael Alberto, Dios te bendiga. Es un honor saludarte, muchas gracias. Qué gusto saludarte, tía Vilma. Salúdame a todos por allá. Oh, praise God. Qué bueno. Angie, salúdame a tu madrecita y tu hermana. Te bendigo en el nombre de Jesús. Débora González, Dios te bendiga. Débora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Débora. Hoy recibí tu correo. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu apoyo, tu fidelidad. A ti y a Veridiana. José Junior, te quiero mucho, mi hijo. Qué bueno saludarte. Carmencita Posada, Dios le bendiga. Cuánto gusto saludarle. Aleluya. A todos mis amigos y hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oh, gloria al nombre bendito de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amiuget Anabela, Dios te bendiga, mija. Me da mucho gusto saludarte. Carolina Hernández, qué bueno saludarte. Dios te bendiga. Cuando tengas ocasión, salúdame a tu cuñada, a Carla. No volví a escuchar de ella, pero me imagino que debe estar bien. La bendigo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Aleluya. Oh, gloria al precioso nombre de Jesús. Hermana Veridiana, qué lindo verte ahí, hermana. Dios te bendiga. Muchas gracias por ser tan fiel. Gracias por ese esfuerzo extraordinario que ustedes hacen por bendecirnos y por apoyarnos y ayudarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aleluya. Cuéntenme cómo han estado. Cuéntenme cómo han estado. Tengo entendido que las cosas en Guatemala no están nada bien. Tengo entendido que las cosas en Guatemala se han empeorado. ¿Ok? Compártame sus experiencias. Hermana Enid, Dios te bendiga. Marquitos Ríos, Dios te bendiga. Es un honor saludarte allá en Iquitos. Les amo y les bendigo. ¿Ok?
Oh, gloria al nombre de Jesús. Madrecita linda, Dios me la bendiga. Me da tanto gusto saludarla. Qué bueno que está allí. Hermana Vilma Flores, Dios te bendiga. Es un honor saludarte. Melissa, Dios te bendiga. Chechita Valderramos, qué honor saludarlo. Dios le bendiga. Melissa, salúdame a tu familia, por favor, a tu esposo, a tus padres. Que hay todas las familias. Ahí está Rolando Cienfuegos en Riverside, California. Hombre fiel, Dios te bendiga. Ok. A todos mis amigos y mis hermanos, Dios les bendiga. Ok. Entiendo lo que están diciendo. Déjeme compartir con usted una imagen que me compartieron hoy. Un grupo de... yo estoy en un listado de un grupo de la iglesia Elim Central de Guatemala. Es la mayoría de las personas que se reúnen en ese grupo son mujeres. Y ellos comparten imágenes y comparten peticiones de oración y oran mutuamente el uno por el otro. Y esta tarde yo recibí una imagen que me llamó la atención. Como recibo tantísimas durante el tiempo, honestamente muchas de ellas yo nunca las veo. Josué y Vicky, bienvenidos. Recibo tantísimas imágenes y comunicaciones que a veces no las leo todas, para serles sincero. Pero esta me llamó la atención porque la imagen es una caricatura de un pastor, de un predicador que está hablando a su gente, a su iglesia de fe, y le dice: nosotros tenemos la sangre de Jesús que nos cubre y eso es suficiente, y tenemos la sangre de Jesús que nos cubre. Ok, pero después el hombre está en el hospital, el predicador está en el hospital, y en el hospital, conectado al respirador, él se está quejando con Dios. Y le dice: Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me cubrí con la sangre de Jesús. Yo te pedí ayuda. Te pedí que me protegieras. Te pedí que me guardaras. Y mira dónde estoy. ¿Qué pasó? Y dice, Dios le respondió y le dijo: te mandé ayuda. Te proveí cubrebocas o mascarillas. Te proveí tus mascarillas, te proveí tus cubrebocas. Te proveí el gel desinfectante. Te previne con distanciamiento social. Y en la Biblia te di leyes sanitarias. Pero tú no me escuchaste. No me escuchaste. Esto me hizo caer en cuenta justamente con lo que yo estaba compartiendo hace unos días. No hay ningún problema en que nosotros seamos prudentes. Al contrario, la Biblia nos enseña que debemos ser sencillos como la paloma y astutos o prudentes como la serpiente. Una familia
se reunió para una comida y tuvieron un tiempo de esparcimiento y de compartir. Y uno de ellos estaba infectado. Le mando un saludo muy cordial a mi tío Tiburcio y a mi tía Luz, allá lejos donde están. Ok. Creo que se llama por ahí, por el Coco, por Jutiapa. Y tío Tiburcio, te quiero mucho, te bendigo con todo mi corazón. A mi tío Tiburcio ha sido pastor por muchos años, ahora está jubilado, está retirado. Y ha sido Las Cabezas se llama el lugar. Bueno, cabezas de qué yo no sé, pero ahí en Las Cabezas. ¿Ok? Así es que tío Tiburcio, me da tanto gusto saludarte. Te bendigo y bendigo a mi tía Luz. Y qué lindo que están ahí. Me están diciendo que es tu cumpleaños, tío Tibu. Que Dios te bendiga en el oratorio. Que Dios te bendiga, tía Tibu. Te quiero mucho y gracias por ser siempre una inspiración y un ejemplo. Que el Señor te bendiga. Pues entonces les estoy diciendo, a esta familia fue y tuvieron un tiempo de esparcimiento. Y tuvieron una comida y compartieron y esto y eso fue el día sábado, creo que fue el día, al lunes alguien de la familia comenzó a sentirse mal y los esposos fueron y entiendo que muchos de ellos dieron positivo, ¿me entiende? Yo en muchas ocasiones desde el principio les he dicho que desafortunadamente esta bacteria va escondida en el abrazo de un ser querido, en el beso de un ser amado, de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre. ¿Me entiende? En el estrechón de manos de un pastor, de un amigo. Esta bacteria, este virus, este coronavirus va escondido en un plato de comida bien intencionado, en un tiempo de agasajo, de celebración. En muchas ocasiones yo he tratado de persuadir de lo importante que es que seamos cuidadosos. Yo a veces llamo a mi madrecita y en el momento en el que me doy cuenta que no tiene su mascarilla, le digo, madre, póngase su mascarilla. Y me dice, es que estoy aquí solo con mi hija Muget. Sí, pero Muget vive con un hombre que trabaja de taxista, que anda en la calle expuesto. Ella no puede, no es que tenga mala intención de querer llevarle algo a usted, pero estamos expuestos o nos tenemos que cuidar mutuamente. Por favor, cuídense. Las situaciones que se están viendo de nivel global son terribles. Son terribles, son devastadoras. Me acabo de enterar que tengo una familia amiga cubana en California que me llaman para pedirme auxilio. Ayúdenos, pastor, Cuba no tiene medicina. Bueno, es que eso no es solamente con Cuba. Es que también Guatemala está así, es que el Perú está así, es que todo Honduras está así, es que la crisis económica es global. Yo amo mucho Cuba, de hecho me bendice tanto que hace tantos años, tanto tiempo que no oía de mi amigo el pastor Félix Duarte, ahora nos está viendo en Cuba. Yo no sé si estás allá, pastor, o estás aquí, pero si nos estás viendo desde Cuba, te bendigo con todo mi corazón y me da gusto saludarte. La situación es terrible por todos lados. ¿Me entiende? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. ¿Ok? Hagamos la parte que nos corresponde a nosotros con sabiduría y con prudencia. Y Dios va a hacer la parte que le corresponde a Él como Dios. Dios te bendiga, Henry Pais, allá en Texas. Dios te bendiga. Me da tanto gusto saludarte. Esta es la primera vez que oigo que nos están oyendo en Cuba. ¿Ok? Pastor Félix Duarte, me da tanto gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Por favor, cuidémonos.
La crisis está haciendo tan terrible y los recursos tan limitados. Usted no se imagina cuánto me parte a mí el corazón el que hay tantas necesidades y no podemos cubrirlas todas. Nuestros recursos son limitados. Los recursos de Dios son ilimitados. ¿Ok? Por favor, cuídese, pastor. Es un compañero, un pastor amigo. Perdóneme que me tome un tiempo para hacer esto, pero es que creo que es importante porque los números que se están viendo son alarmantes. Todavía hay pastores que están diciendo que es una agenda política, que es esto y el otro. Óigame, es posible que hayan intereses políticos, pero usted y yo no podemos negar la realidad que hay personas que están muriendo. Ahora mismo yo tengo seres queridos, amigos, familiares, que están sufriendo, que están llorando por la forma devastadora como esta pandemia ha afectado, arrebatando la vida de jóvenes y de adultos, de mayores. Antes se decía que estaban muriendo los ancianitos. Bueno, le voy a decir, la semana pasada murió un joven. ¿Me entiende? Hace pocos días me están contando que murió una jovencita de 20 años. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Por favor, cuídese. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Hágalo por usted y hágalo también por su familia. ¿Me entiende? Se lo pido en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor si un día la muerte nos sorprende y nos vamos al cielo. ¿Me entiende? Gloria a Dios por ello. Gloria al Señor por ello. ¿Me entiende? Espero que usted esté seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Me entiende? A Lourdesita Salinas, en Iquitos, llego en 2 semanas. Prepárate. ¿Ok? Si usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida, pues gloria al Señor. Pero la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No trate usted de adelantarse al tiempo de Dios. ¿Sí me entiende? Porque, imagínense, el problema no solamente es que nos infectemos, es que a cuánta gente nosotros podemos afectar. ¿Ok? Así es que por favor le suplico, cuídese. Hoy, yo recibí la noticia terrible de varias personas, familias, amigos que están atrapados por esa maldición. Atrapados. Así es que, en el nombre de Jesús, le aconsejo, cuídese. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a meternos otra vez al estudio de la palabra del Señor. Como siempre, le recuerdo, saque su lápiz y saque su cuaderno, su hojita para tomar notas. Escriba todo cuanto pueda de este estudio de la palabra del Señor. Hoy estamos comenzando con el capítulo 17. Estamos continuando con el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Y hoy vamos a ver los versículos 9 al 13. Vamos a hablar un poquito sobre Elías y Juan el Bautista. ¿Ok? En el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra serie de mensajes se llama Milagros y Controversia. Y hoy estamos viendo una controversia que los discípulos entablaron con respecto a ciertas enseñanzas sobre el profeta Elías. Fíjese que los maestros de la ley, ellos enseñaron que Elías debía venir primero antes que el Mesías. Entonces esto le traía cierta confusión a los discípulos.
Pero ellos trajeron su confusión y le preguntaron a Jesús. Le hicieron preguntas al respecto. Y la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús constituyen la mayor parte de nuestro pasaje que vamos a estudiar o comenzamos a estudiar el día de hoy. Pero óyeme, antes de cualquier cosa quiero comenzar haciéndote una pregunta a ti, especialmente tú que ya tienes cierto tiempo de estar estudiando la palabra del Señor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde es que tú lees o dónde encontramos a Elías? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Aló? ¿Dónde encontramos a Elías? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Alguien puede decir, sí, está. Pero esta es una pregunta capciosa. Porque si tú respondes, sí, está en el Antiguo Testamento, tienes razón. Pero si tú respondes que está en el Nuevo Testamento, también tienes razón. Y si tú eres de las personas que responde que está en el Antiguo y en el Nuevo, bueno, obtienes todavía un crédito adicional. Y si no respondiste ninguna de las dos, entonces si quieres podemos hablar después. Fíjate que normalmente nosotros pensamos en Elías como un personaje del Antiguo Testamento, porque allí es donde aparece por primera vez, y ahí es donde también aparecen la mayoría de los textos escritos sobre él. Pero también debemos pensar en Elías como una persona del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento profetizó que Elías vendría nuevamente antes del Mesías para preparar el camino para el Mesías. Entonces la pregunta que te hago a ti es, ¿se cumplieron esas profecías? Y si es así, ¿cómo y cuándo se cumplieron esas profecías? Te hago esta pregunta. ¿Vino Elías y preparó el camino para Cristo? Y esa es la pregunta que plantea y responde este pasaje el día de hoy. Y fíjese, en el camino también aprendemos la importancia del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. ¡Oh! Aquí viene Elías. Pronunciamos todos juntos en este pasaje de la palabra del Señor. Oiga, comenzamos con Jesús y sus discípulos. Dice la Biblia que vienen bajando de la montaña. Miren lo que dice el versículo 9. Mateo capítulo 17, verso 9. Oiga lo que dice. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les dijo: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Señor y Dios que estás en gloria, hoy nos acercamos una vez más delante de tu palabra, Señor, delante de tu presencia, y oramos para que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos ayudes a entender los misterios que quieres revelar a nosotros, Señor. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, este es el punto número 1. El punto número 1 es cuando comenzamos con Jesús bajando con sus discípulos de la montaña. Fíjese, aquí hay un par de cosas que yo quiero que nosotros aprendamos de este versículo. En primer lugar, es que
no vivimos en la montaña. Pedro, Santiago y Juan acababan de ver a Jesús en su gloria ya en el monte de la transfiguración. Pedro quería construir 3 enramadas, ¿se recuerda? Quería construir 3 refugios. Dijo que era uno para Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Este fue otro de los intentos de Pedro de ir directamente a la gloria del reino evitando la cruz. Ver a Jesús en su gloria debe haber sido una experiencia asombrosa, hermano. Y probablemente los 3 discípulos pensaron que el reino mesiánico vendría en ese mismo momento. Pero ahora ellos vienen bajando la montaña, se dirigen montaña abajo. Moisés y Elías han regresado al cielo y ahora Jesús ya no brilla con gloria y el reino no ha llegado. ¿Por qué? Porque ahora han vuelto y van de regreso a trabajar en el valle. Por favor, entiéndame lo que estoy queriendo decirle. A todos nosotros nos encantan las experiencias en la cima de la montaña. Oh, estoy hablando de aquellos momentos en los que sentimos a Dios tan cerca y nuestro corazón se conmueve con fe de una manera extraordinaria. A veces experimentamos esas cosas cuando vamos a un retiro o vamos a una conferencia o en algún momento Dios se acerca excepcionalmente durante un tiempo de adoración colectiva o una oración privada. Y a veces cuando estamos en la naturaleza vemos la creación de Dios. Oh, a veces, fíjese, Mama Rose acaba de estar, se la llevó su sobrino a pasear a las cataratas del Niágara. Y ella estaba como una niña con juguete nuevo, compartiendo su experiencia de lo majestuoso, de lo glorioso, de lo precioso que es esas miles de millones de galones de agua cayendo en una catarata del Niágara. Yo me recuerdo cuando yo estuve en ese lugar, que cuando yo me metí en el barco para ir debajo de las corrientes de la catarata, me hizo recordar aquel pasaje de la Escritura que dice que en los cielos la alabanza se escucha como estruendo de muchas aguas. Yo tuve un momento glorioso y a veces nos suceden esas cosas y sentimos que estamos en la cima de la montaña porque estamos contemplando la más real y hermosa creación de Dios. Hermano, a todos nos gustan, nos encantan, nos fascinan las experiencias de estar en la cima de la montaña, en la cúspide. ¿Cuántas veces yo he escuchado a alguien de la iglesia decir: pastor, tuvimos un tiempo glorioso? Oír a pastores que me dicen: pastor, la gloria de Dios era tan poderosa que yo no pude predicar. He escuchado gente, pastores, que dicen que cayó una presencia de Dios tan sublime, tan especial, que nadie se quería ir. Ok, pero después de cierto tiempo se tuvo que ir. Pero después de cierto tiempo tuvo que poner los pies en la tierra y entender que no vivimos en la montaña. ¿Por qué? Porque todavía tenemos trabajo que hacer allá abajo en el valle. Allá abajo en el valle todavía hay gente a la que tenemos que llegar. Todavía hay problemas que tenemos que resolver. Todavía hay batallas que tenemos que pelear. Allá abajo en el valle todavía hay gente necesitada, esperando la voz de un hermano, de un amigo que te dice: no temas, el Señor es contigo.
Y tenemos que aprender a caminar con Dios, no solamente en los momentos extraordinarios que tenemos, en esos momentos culminantes que nos sentimos en la cima de la montaña, sino que también tenemos que aprender a caminar con Dios en los momentos ordinarios de la vida diaria. Oh, Dios mío, yo estuve con una familia que tuvimos un servicio glorioso. La gloria de Dios cayó en esa iglesia de una manera tremenda. Algo precioso, pero cuando el COVID llegó a la familia, la misma persona que habló cosas gloriosas en aquel lugar de la experiencia que tuvo, ahora estaba diciendo: Dios a mí no me escucha. Mis oraciones no tienen sentido. Óyeme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no estás en la cima de la montaña. ¿Crees que Dios te dejó? ¿Acaso Dios dijo: yo nunca te dejaré? Yo nunca te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Tú me clamarás y yo te responderé. Hermano, tú y yo no vivimos en la montaña. Bueno, al menos todavía no. Pero yo sí sé que un día, no muy lejano, tú y yo vamos a estar en la misma gloria de Dios por toda la eternidad. Algún día tú y yo vamos a vivir en ese monte alto. Oh, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un día no muy lejano, tú y yo vamos a estar en la misma gloria de Dios. Por eso me gusta mucho lo que dice Isaías en el capítulo 2, en los versículos 2 al 3. Búscalo. Isaías capítulo 2. Mira lo que dice. Versículos 2 y 3. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oiga eso. Dice: Él nos enseñará sus caminos para que caminemos por sus sendas. Óyeme, hermano, un día, tú y yo viviremos con Dios en el monte santo del Señor para siempre. Y te voy a decir, esa va a ser la mejor experiencia en la cima de la montaña para toda la eternidad. Aleluya. Pero por ahora, seguimos viviendo en el valle. Seguimos peleando con esta pandemia terrible. Ahora seguimos caminando el camino de la cruz con Cristo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que tenemos que ser sabios. Por eso es que tenemos que ser prudentes. Ahora tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir avanzando, para que un día tú y yo podamos decir como el apóstol Pablo: he corrido, he peleado, he ganado. ¿Sí me entiende? Ok, entonces, ahora vivimos en el valle. Y en el valle, hermano, vamos a enfrentar toda clase de dificultades, toda clase de retos, toda clase de desafíos. ¿Sabe? Yo le decía hace pocos minutos a una de mis hijas: cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se nos ponen duras aquí en la tierra, no es que Dios se haya olvidado de nosotros.
Es que esos son los momentos en los que se prueba y se mide el nivel de nuestra fe. ¿Cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Cuánto hemos madurado en el Señor? Porque nosotros somos de las personas que si no necesitamos a Dios no lo molestamos. A mí me dijo una persona, ¿para qué voy a molestar a Dios si Él tan ocupado que está? Y le dije, no, tú piensas así porque a lo mejor tu problema no es tan serio. Porque cuando el problema se hace serio, hermano, uno no piensa en si Dios está ocupado o no lo está. ¿Ah? Entonces eso es lo número uno. Lo segundo que aprendemos en este versículo es que los discípulos no debían compartir sobre la transfiguración de Jesús hasta después de la resurrección. Se recuerda que fue Jesús el que les dijo, no le digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya sido resucitado de entre los muertos. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que los discípulos? Lo mismo que los apóstoles. Que el Señor nos dice no hagas y de toda manera lo hacemos. Aló, no vayas y de todas maneras nos vamos. No, y lo hacemos. Pero está bien, hoy estamos hablando de los discípulos. Mira, hermano, esta es la quinta vez en el Evangelio de Mateo que Jesús le da este mandato de no hablar a otros sobre Él. Mateo capítulo 8, versículo 4. Mateo capítulo 9, versículo 30. Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 16, verso 20. Y Mateo capítulo 17, verso 9. Esas son las 5 veces. Mire, y esta es la quinta vez. Pero esta vez le pone un elemento de tiempo. Le dice, no le cuenten a nadie lo que has visto, sino hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Usted nunca se ha hecho la pregunta por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús ordenó a las personas 5 veces que no le hablaran a otras personas de Él? Esto lo hemos tocado varias veces. La razón era porque todavía no era el momento. La gente todavía no entendía cuál era la misión de Jesús. Como Pedro, habrían estado dispuestos a coronarlos como un Mesías político de inmediato. Pero ¿qué hubiera hecho eso? Eso hubiera provocado a Roma y hubiese acelerado su muerte. Óigame por favor lo que le voy a decir. Yo soy de las personas que piensan que nada ni nadie debe interferir con el horario de Dios. Nada debe interferir con el horario de Dios. Nada debe interferir con el hecho de que Jesús vaya a la cruz a morir por nuestros pecados. Aquí en Mateo capítulo 17, verso 9. Note que Jesús pone el énfasis en su resurrección. Les dice, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado dentro de los muertos. La pregunta es, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué esperar hasta después de la resurrección? Porque entonces la obra de Jesús en la cruz estaría terminada. Y porque la resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que verdaderamente es el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Ah? Cuando usted y yo leemos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 4, dice que Jesús
fue declarado con poder para ser el Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. ¿Ah? Y así cuando Jesús y sus discípulos iban entonces bajando la montaña, Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían visto, sino hasta después que hubiese resucitado de los muertos. Bueno, óigame, Jesús ha resucitado dentro de los muertos. ¿Qué significa eso, hermano José? Significa que ya no tenemos razón para estar callados. Hoy usted y yo podemos salir por las calles, al vecindario, a nuestro trabajo y hablarles a todo mundo acerca de Jesús. ¿No le parece eso glorioso? Entonces, ¿qué aprendemos del versículo 9? Bueno, aprendemos en primer lugar que no vivimos en la montaña, que no vivimos en la cima de la montaña. Y aprendemos que los discípulos no debían compartir sobre la transfiguración de Jesús, sino hasta después de su resurrección. Entonces esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan acerca de Elías. ¿Qué pasa con Elías? Mire ahí en Mateo capítulo 17, verso 10. Mire lo que dice el versículo 10. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué pues los maestros de la ley dicen que es necesario que Elías venga primero? Hermano, yo me imagino que esta pregunta probablemente fue motivada por el hecho de que ellos vieron a Elías en la montaña, en el monte de la transfiguración. Y eso los hizo pensar en algo. Según los maestros de la ley, se suponía que Elías iba a venir primero. Entonces ahora los discípulos están confundidos. Pedro, si usted se recuerda, recientemente había confesado que Jesús era el Mesías. Y Jesús afirmó su confesión. Y ahora acaban de ver a Jesús transfigurado en la montaña con Elías y con Moisés. Pero si Jesús realmente es el Mesías, ¿por qué no ha venido Elías primero a preparar el camino? Hermano, para entender la pregunta de los discípulos, primero debemos mirar el trasfondo del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento ciertamente enseña que Elías venía primero para preparar el camino. Fíjese, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y Malaquías fue un profeta que profetizó unos 400 años antes de Cristo. ¿Se recuerda usted que antes de comenzar este estudio sistemático de Mateo, nosotros estudiamos al profeta Malaquías? ¿Se recuerda? Óigame, Malaquías desafió al pueblo de Israel con respecto a su pecado y falta de adoración al único Dios verdadero. Malaquías afirmó el amor de Dios por ellos y los instó, los exhortó a arrepentirse. Les recordó que el Mesías vendría tal como Dios lo había prometido. Y si usted se recuerda cuando estudiamos el libro de Malaquías, en los últimos capítulos de Malaquías,
que son también los últimos 2 capítulos del Antiguo Testamento. Allí usted y yo leemos sobre el mensajero, Elías, que vendría primero para preparar el camino del Señor. Acuérdese, Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, mira, enviaré a mi mensajero quien preparará el camino delante de mí. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, mira, te enviaré al profeta Elías antes de que venga ese día grande y terrible del Señor. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. O de lo contrario, vendré y golpearé la tierra con una maldición. Oye, eso está ahí en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Hermano, esas fueron las últimas palabras del Antiguo Testamento. Y estaban preparando el escenario para la venida del Mesías, precedida por la venida de Elías. Oiga, Elías viene primero a preparar el camino. Hoy en día, la mayoría de los judíos todavía están esperando que venga el Mesías. Todavía están esperando que venga Elías primero. Cuando ellos celebran la Pascua, dejan un lugar en la mesa para Elías. ¿Sabe? La última vez que yo estuve en Israel tuve esa experiencia. Y cuando yo estaba sentado con ellos compartiendo esa cena de la Pascua y explicaron lo del lugar, allá dentro de mi corazón dije, wow, no se dieron cuenta cuando vino. Fíjese que durante la comida, la copa de Elías, ellos la dejan intacta en el centro de la mesa, como parte de la celebración de la Pascua. El hijo incluso va a la puerta principal para ver si Elías está allí. ¿Ah? Pero óigame, ¿cómo puede entonces Jesús ser el Mesías? Esta es la gran pregunta que los discípulos están formulando. Si se suponía que que Elías venía primero, entonces ¿cómo puede ser Jesús el Mesías? O para decirlo de otra manera, si Jesús es el Mesías, ¿por qué todavía no ha venido Elías? Y fíjese, luego hay otra pregunta relacionada con todo esto, ya que Jesús les ha estado contando todo sobre el sufrimiento y la muerte que se esperaba en Jerusalén. Si Elías venía primero y restaura todas las cosas, entonces ¿cómo puede el Mesías sufrir y morir? Bueno, recuerde, los discípulos pensaron que el Mesías vendría para librarlo de sus enemigos. Entonces realmente están luchando con toda esta idea de un Mesías sufriente que muere. Pero óigame lo que le voy a decir. Por favor, óigame. Porque entonces los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué pasa con Elías? ¿Qué pasa con Elías? Y Jesús le responde, es que Elías ya ha venido. Elías ya ha venido. De regreso a Mateo capítulo 17, mire los versículos 11 al 13. Jesús respondió, ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Pero le hicieron todo lo que quisieron.
Y de la misma manera el Hijo del Hombre va a sufrir en sus manos. Entonces los discípulos entendieron. Ellos pensaron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús hace varios puntos importantes en estos versículos. Y yo quisiera analizarlo. Yo estoy tan picado con esta enseñanza que a mí me gustaría terminarla, pero yo no sé. Creo que no nos va a dar tiempo. A lo mejor vamos a tener que hacerla en dos partes. Y tenemos una buena oportunidad para concluir el día de mañana. Óigame por favor lo que le voy a decir. Primero Jesús afirma que Elías viene pronto, que vendría pronto y restauraría todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 11. Jesús respondió: ciertamente Elías viene y restaura todas las cosas. Pero mire, yo quiero que usted note cómo Jesús habla de la llegada de Elías en tiempo presente. Aquí viene Elías. Y sin embargo, en el versículo siguiente les dice a los discípulos que él ya ha venido. Y ahí les habla en tiempo pasado. Esto es lo que nosotros le llamamos un presente histórico, que indica algo que ya sucedió. Y acá el que está hablando, el expositor, está usando el tiempo presente para hacer que algo que sucedió en el pasado sea más vivido para sus oyentes. ¿Me está comprendiendo? Y luego, por favor, observe cómo Jesús habla de Elías. Cuando dice restaurando todas las cosas, Elías viene y restaurará. Oiga, restaurará todas las cosas. Nota usted que está hablando en tiempo futuro. Entonces Jesús habla en tiempo presente sobre la venida de Elías en el pasado y cómo Elías restaurará todas las cosas en el futuro. Hermano, ¿qué quiere decir Jesús con todo esto? Bueno, Jesús está diciendo que Elías ha venido y que lo que Elías ha establecido con su venida se cumplirá. Que las profecías del Antiguo Testamento a menudo compactan con los eventos futuros y presentan como un solo evento. Es como mirar una cordillera. Desde la distancia los picos se ven juntos. Pero cuando tú te acercas, es cuando puedes ver la distancia que hay entre ellos. Es por eso que las profecías del Antiguo Testamento rara vez distinguen entre la primera venida de Jesús y la segunda venida. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, todos son un evento. Aunque en la era del Nuevo Testamento están separados en el tiempo. ¿Ah? Hermano, y lo mismo es con Elías. La restauración comienza con el mensaje de arrepentimiento que trajo Elías. Elías prepara el camino para el Mesías que eventualmente restaurará todas las cosas. Entonces ahora ya sabemos que el versículo 13, ya sabemos por el versículo 13 que el papel de Elías en el Nuevo Testamento lo cumple Juan el Bautista. Fíjese, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 2 al 5. Mire esto, por favor, mire esto conmigo ahora. Dice, está escrito en el profeta Isaías:
enviaré a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino. Una voz de quien clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hazle sendas rectas. Y vino Juan bautizando en la región desértica y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Todo el territorio de Judea y toda la gente de Jerusalén salían a él, confesando sus pecados. Fueron bautizados por él en el río del Jordán. Mire, hermano, aquí Juan el Bautista está cumpliendo o cumple el papel de Elías de venir al desierto a predicar un mensaje de arrepentimiento y de preparar el camino para Jesús, el Mesías. La restauración más grande de todas es la restauración del hombre pecador con un Dios santo. Y Juan el Bautista cumple el papel de Elías al señalar a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta restauración se completará en toda su plenitud cuando Jesús regrese. Lo otro que es bien importante que usted note es que Jesús afirma que Elías viene primero y restaura todas las cosas, y luego le dice a los discípulos que Elías ya vino, pero que la gente no lo reconoció. En Mateo capítulo 17, versículo 12, les dice: pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, pero le hicieron todo lo que quisieron. Hermano, por supuesto, Jesús todavía está hablando de Juan el Bautista en este pasaje. Fue Juan quien vino al desierto predicando el arrepentimiento de los pecados y preparando el camino para Cristo. Y con eso, Juan estaba cumpliendo el papel de Elías, pero los líderes religiosos no lo reconocieron. Entonces usted y yo leemos en Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Busquémoslo, Juan capítulo 1, 19 al 23. Mire lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó Juan y no negó. Oiga, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú un profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23 dice: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los líderes religiosos no sabían qué pensar de Juan. Era el Cristo, era Elías, era el profeta del que Moisés habla en el Antiguo Testamento. ¿Quién eres tú? Mire, hermano, se lo preguntaron varias veces. Y Juan respondió las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Hermano, ellos deberían haber conectado el mensajero profetizado por Isaías con el mensajero profetizado por Malaquías, con él viniendo de Elías. Pero no lo hicieron. No lo hicieron.
Entonces Jesús le dice a los discípulos, les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, pero le hicieron todo lo que quisieron. Y aquí Jesús está hablando del encarcelamiento y de la decapitación que Juan tuvo cuando el rey Herodes lo mandó a matar. Lo tercero, fíjese, es que Jesús afirma que Elías es lo primero y restaura todas las cosas. Les dice que Elías ya vino, pero que la gente no lo reconoció. Pero luego, en tercer lugar, les dice que él también va a sufrir. Y Jesús les dice en el versículo 12, de la misma manera el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de todos ellos. Oiga esto, el Hijo del Hombre va a sufrir. Es algo que está en el futuro, algo que va a suceder. Les está diciendo Jesús acá. Y Jesús continúa recalcando este punto a sus discípulos. Hermano, ya se los había dicho varias veces. Es que los ha estado preparando para lo que se avecina. Y deberían de haber estado listos cuando esto sucedió. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Los maestros de la ley estaban equivocados acerca de Elías. Y también estaban equivocados acerca del Mesías. Jesús no vino como un Mesías político para rescatarlos de Roma, sino como un Salvador espiritual para rescatarlos del pecado. La restauración física también vendrá, pero eso tendrá lugar más tarde, cuando Cristo regrese. Oiga, la Biblia nos dice que así como no reconocieron a Juan el Bautista cuando vino Elías, tampoco reconocieron cuando vino Jesús el Mesías. Usted y yo leemos en Juan capítulo 1 versículos 10 y 12. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús, Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, estaba en el mundo, pero no lo reconocieron. Y así como Juan sufrió, de la misma manera también sufriría en manos de la gente. Hermano, acá Jesús está afirmando que Elías venía primero y que Elías restaura todas las cosas, y les dice, Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció. Y les dice que él también sufrirá en manos del pueblo. Pero fíjese, finalmente leemos en el versículo 13. Entonces los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Y ese fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Ahora, oiga, esta no era la primera vez que Jesús había identificado a Juan con Elías. ¿Se recuerda? Jesús le dijo a la multitud en Mateo capítulo 11, versículos 13 al 15, le dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si estás dispuesto a aceptarlo, él es el Elías que había de venir. Y le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. La gente a veces se pregunta si Jesús quiso decir que Elías murió y regresó como Juan el Bautista. En otras palabras, ¿es este un caso de reencarnación? Y la respuesta es no.
No, por lo menos le puedo dar 4 razones para decirle que no. En primer lugar, Elías nunca murió. La Biblia nos dice que fue llevado directamente al cielo. En segundo lugar, los discípulos acaban de ver a Elías en el monte de la transfiguración juntamente con Moisés. En tercer lugar, cuando los líderes religiosos le preguntaron a Juan si él era Elías, Juan les dijo no. Él dijo no. Y finalmente, la Biblia dice que no hay tal reencarnación, que no existe la reencarnación. En Hebreos capítulo 9, verso 27, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego vendrá el juicio. ¿Ah? Óigame, no. Elías y Juan son 2 personajes, 2 personas separados. Cuando tú llegues al cielo los vas a ver a ambos. Juan cumplió la profecía de Malaquías de manera espiritual, no física. El ángel Gabriel profetizó acerca de Juan antes de su nacimiento. En Lucas capítulo 1, verso 17. Dijo: y él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir el corazón de los padres a sus hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para hacer preparar un pueblo preparado para el Señor. Así como el profeta Elías recibió una doble porción del espíritu de Elías cuando Elías fue llevado al cielo, según lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 9 al 12, Juan vino con el poder, el espíritu de Elías, no como una reencarnación física de Elías. ¿Me entiende? Óyeme, yo sé que el tiempo nos ha avanzado, pero déjame terminar con esta enseñanza. Déjame concluir con esto. Entonces la pregunta es: ¿por qué nos importa todo esto? ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando? Bueno, esto es tremendamente importante por 3, mire hermano, 3 maneras, 3 razones. En primer lugar, porque nos importa proféticamente. ¿Se cumplieron alguna vez las profecías de Malaquías sobre Elías? Aquí viene Elías. La palabra de Dios es verdad, por lo que las palabras de Malaquías, por supuesto que debieron cumplirse, deben cumplirse. Elías es lo primero y Jesús nos muestra que estas profecías se cumplieron como Dios pretendía a través del ministerio de Juan el Bautista. Como Jesús le dijo a la multitud, Él es el Elías que iba a venir si están dispuestos a aceptarlo. En segundo lugar, hermano, es que esto es muy importante históricamente, nos debe importar o nos importa históricamente. Si Elías viene primero, ¿cómo podría entonces Jesús ser el Mesías? Aquí viene Elías. Bueno, la llegada de Juan el Bautista en el espíritu y el poder de Elías muestra que Jesús realmente era el Mesías. Si Juan el Bautista era el Mesías que iba a venir, eso significa que ya no tenemos que esperar a Elías. También significa que ya no necesitamos esperar al Mesías. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino para Jesús el Mesías, que vino a rescatarnos del pecado y hacernos juntamente uno con Dios. Y luego finalmente nos importa personalmente. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con la fe? Óyeme,
Juan el Bautista vino predicando un bautismo de arrepentimiento por los pecados, preparando el camino para la venida del Señor. El arrepentimiento preparó el camino para que Jesús viniera a nosotros. Y el arrepentimiento prepara el camino para que vayamos a Jesús. Óigame, todos nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados antes de venir a Jesús. El arrepentimiento del pecado es parte de la fe en Cristo. Cuando realmente creas en Jesús, te vas a arrepentir de todos tus pecados. Y cuando realmente te arrepientas de todos tus pecados, entonces vas a poner tu fe en Jesús. Por eso quiero terminar hoy preguntándote: déjame terminar preguntándote, ¿te has apartado de todos tus pecados? ¿Y has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador? Déjame formularte la pregunta de otra forma. ¿Te apartarás de todos tus pecados? ¿Y vas a poner tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador? Eso lo puedes hacer hoy. Eso lo puedes hacer hoy. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús, yo oro, Señor, porque en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia visites el corazón de tus hijos. Tú sabes dónde estamos, Señor. Tú sabes cómo está nuestra vida delante de ti. Por favor, ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que tu sangre preciosa, que tu sangre bendita y carmesí venga sobre nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oro porque el Señor te siga coronando de favores y de misericordia. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida. Que pasen una feliz noche y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Buenas noches.